¿Cómo están, estimados estudiantes del segundo curso científico y primer curso técnico? Bienvenidos a otra clase de física. El tema de hoy, principio de Pascal, teorema de Stephen. Informaciones básicas. La presión atmosférica es la fuerza que los gases de la atmósfera ejercen sobre la superficie de la Tierra. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas. La presión atmosférica varía con la altura, por lo que a nivel del mar a 273 grados Kelvin y a 0 grados centígrados, condiciones estándares, tiene su máximo valor o presión normal equivalente a una atmósfera o ATM es igual a 760 milímetros de mercurio, que a su vez es igual a 760 torr y que también es igual a 1,013 por 10 exponente 5 newton sobre metro cuadrado. El aire, al igual que el agua, es un fluido. La presión ejercida sobre un objeto en un fluido proviene de todas las direcciones, de abajo y de arriba, así como de izquierda a derecha, como se puede apreciar aquí en esta imagen. Teorema de Stephen Simon. Stephen fue un físico y matemático belga que concentró sus investigaciones en los campos de la estática y de la hidrostática a finales del siglo XVI y desarrolló estudios también en el campo de la geometría vectorial. Entre otras cosas, él demostró experimentalmente que la presión ejercida por un fluido depende exclusivamente de su altura. La ley de Stephen está relacionada con la verificación que podemos realizar sobre la presión atmosférica y la presión en los líquidos. Vasos comunicantes. Una de las aplicaciones del teorema de Stephen son los vasos comunicantes. Es un líquido que está en un recipiente interligados, cada uno de ellos con forma y capacidades diversas. Observaremos que la altura del líquido será igual en todos ellos después de establecido el equilibrio. Esto ocurre porque la presión ejercida por el líquido depende apenas de la altura de la columna. Principio de Pascal. Físico francés, Blaise Pascal, 1623 a 1662, quien enunció el siguiente principio que lleva su nombre. Toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Matemáticamente tenemos la siguiente ecuación. Fuerza 1 sobre área 1, que es igual a fuerza 2 sobre área 2, en donde F1 es la magnitud de la fuerza obtenida en el émbolo mayor en newton. A1 viene a ser el área en el émbolo mayor en metros cuadrados. F2, magnitud de la fuerza obtenida en el émbolo menor en newton. Y A2, área en el émbolo menor en metros cuadrados. Pasamos a las situaciones problemáticas. La presión atmosférica en Carmen del Paraná, cierto día, fue de 757 milímetros de mercurio. ¿Cuál fue la presión en kilopascal, torr y atm? Extraemos el dato que tenemos dato de presión que es igual a 757 milímetros de mercurio. La incógnita en este caso va a ser la presión que nos pide determinar en kilopascal, torr y atm. Para hacer la parte de solución, entonces vamos a utilizar la igualdad de unidades de medida. Un kilopascal es igual a 1000 pascal, un atm es igual a 760 milímetros de mercurio, que a su vez es igual a 760 torr y que también a su vez es igual a 1,013 por 10 exponente 5 pascal. Pasamos a hacer el cálculo de la presión en kilopascal, entonces planteamos como regla de 3 simple. Tenemos entonces 760 milímetros de mercurio, que es igual a 1,013 por 10 exponente 5 pascal. Y nosotros nuestro dato tenemos 757 milímetros de mercurio. Entonces ponemos aquí. Y que va a ser igual a la X. Entonces vamos a calcular en cruz, ya que aquí tenemos una regla de 3 simple directa.
Entonces X va a ser igual a la multiplicación de 757 milímetros de mercurio por 1,013 por 10 exponente 5 pascal dividido 760 milímetros de mercurio. Simplificamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y nos queda acá pascal y realizamos la multiplicación con nuestra calculadora. Entonces ponemos nuestra calculadora 757 por 1,013 exponente 5 positivo dividido 760 y nos da un resultado de 100.900,1316. Esto dividimos por 1000 para pasar a kilopascal y nos da entonces un resultado de 100,900 kilopascal. Entonces ahí ya tenemos en kilopascal nuestro resultado y pasamos al siguiente cálculo. Bien, entonces planteamos aquí nuestra regla de 3 simple. Tenemos 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 torr. Tenemos como dato entonces 757 milímetros de mercurio, que va a ser igual a X. Multiplicamos en cruz, entonces X va a ser igual a 757 milímetros de mercurio por 760 torr dividido 760 milímetros de mercurio. Simplificamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. También podemos simplificar aquí 760 con 760. Entonces automáticamente nos queda 757 torr. Entonces ahí ya está nuestro resultado. Pasamos al cálculo de la presión en ATM. Un ATM o una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. X va a ser igual a 757 milímetros de mercurio. Entonces hacemos en cruz nuevamente. Entonces X va a ser igual un ATM por 757 milímetros de mercurio dividido 760 milímetros de mercurio. Simplificamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y hacemos con nuestra calculadora. 1 por 757 entonces va a ser 757 dividido 760 y nos da entonces un valor de 0,99 atmósferas. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 40 centímetros por 80 centímetros en condiciones estándares? Extraemos los datos. Aquí tenemos como dato inherente el dato de la presión atmosférica, que es igual a 1,013 por 10 exponente 5 pascal. También en este caso la ventana es una ventana rectangular que tiene de largo 80 centímetros y tenemos que pasar a metros, entonces dividimos por 100 y tenemos 0,8 metros. También la ventana tiene un ancho de 40 centímetros que también convertimos a metros, dividimos por 100, entonces tenemos acá 0,4 metros. Y nuestra incógnita viene a ser la fuerza. Planteamos nuestra ecuación, entonces presión es igual a fuerza sobre área. Despejamos aquí nuestra ecuación. La fuerza pasa al primer miembro, entonces va a ser igual a la presión por el área. No tenemos área, por lo tanto tenemos que hacer un cálculo auxiliar. Área es igual al lado por ancho. Entonces área va a ser igual a 0,8 metros por 0,4 metros. Multiplicamos entonces 0,8 por 4 y nos da un resultado de 3,2 metros cuadrados. Pasamos a la parte de solución. Entonces la fuerza va a ser igual a la presión, que es 1,013 por 10 exponente 5 pascal multiplicado por 3,2 metros cuadrados, que es el área. Utilizamos nuevamente nuestra calculadora. 1,013 exponente 5 por 3,2 nos da un resultado de 32.416 newton. En una prensa hidráulica, el pistón más grande tiene un área de sección transversal igual a 200 centímetros cuadrados
y el pistón pequeño tiene un área de sección transversal igual a 5,0 centímetros cuadrados. Si una fuerza de 250 newton se aplica sobre el pistón pequeño, ¿cuál es la fuerza en el pistón grande? Bien, extraemos los datos. Aquí tenemos como dato 200 centímetros cuadrados, que viene a ser el área. En este caso va a ser el área del pistón más grande, entonces va a ser área 1, que va a ser igual a 200 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el siguiente dato de 5,0 centímetros cuadrados va a ser el área 2. En este caso vamos a utilizar 5, ya que 0 después de la coma no tiene valor. Y también nos da una fuerza de 250 newton. Nuestra incógnita entonces en este caso va a ser fuerza 1. Planteamos nuestra ecuación. Fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Despejamos aquí fuerza 1, ya que necesitamos calcular fuerza 1. Entonces fuerza 1 va a ser igual a fuerza 2 por área 1 dividido área 2. Pasamos a la parte de solución. Fuerza 1 va a ser igual entonces a 250 newton multiplicado por 200 centímetros cuadrados dividido 5 centímetros cuadrados. Simplificamos centímetro cuadrado con centímetro cuadrado y nos queda newton. 250 por 200 dividido 5, entonces nos da un resultado de 10.000 newton. Un tubo en U contiene mercurio y en una de sus ramas se ha vertido una columna de agua de altura igual a 44 centímetros. En la otra un líquido de densidad igual a 6 gramos sobre centímetros cúbicos y altura igual a 30 centímetros. Determino la distancia vertical entre los niveles de mercurio en ambas ramas, sabiendo que la densidad del mercurio es de 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Bien, vamos a pasar a extraer los datos entonces. Ahí tenemos nuestro gráfico, la imagen del tubo en U. Tenemos los datos, en este caso tenemos la densidad del mercurio, que es igual a 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad del agua, que es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Y también la densidad del líquido, en este caso desconocido, que es igual a 6 gramos sobre centímetros cúbicos. Luego nos dice en nuestro problema que en esta parte del tubo se vierte agua y que desde esta altura hasta este punto, a este punto no se tiene una altura de 44 centímetros. Bien, en esta parte tenemos entonces el mercurio. También nos dice el problema que en el otro tubo es vertido un líquido, en este caso un líquido desconocido, que queda desde este punto hasta este punto, teniendo una altura de 30 centímetros. Entonces aquí vamos a tener en cuenta este nivel del líquido para poder hacer el cálculo entre este punto y este otro punto que tenemos aquí, según nos pide en el problema. También tenemos que tener en cuenta la presión atmosférica ejercida en cada uno de los tubos. Entonces ahí vamos a ponerle presión A y en este punto del tubo está la presión B. Y específicamente lo que vamos a calcular es la altura del mercurio en este punto mismo del tubo en U. Entonces nuestra incógnita va a ser la altura del mercurio. La ecuación en este caso que vamos a plantear va a ser entonces presión A va a ser igual a presión B. Pasamos a la parte de solución y descomponemos entonces la presión A y la presión B. La presión A entonces va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad 2 o el líquido desconocido multiplicado por la gravedad por la altura 2, que va a ser igual a la presión B, que es
igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio multiplicada por la altura 1 por la gravedad por la altura del mercurio. En este caso la altura del mercurio es lo que tenemos que determinar. Entonces aquí podemos simplificar presión atmosférica con presión atmosférica. También podemos simplificar gravedad con gravedad. Y nos queda entonces aquí la densidad del líquido 2 o el líquido desconocido multiplicado por la altura 2, que va a ser igual por la altura 1 más la densidad del mercurio por la altura. Reemplazamos por sus valores numéricos, entonces tenemos 6 gramos sobre centímetros cúbicos multiplicado por 30 centímetros, que va a ser igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos multiplicado por 44 centímetros, más 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos por la altura. Entonces hacemos aquí el cálculo. 6 por 30 nos da 180 gramos sobre centímetros cúbicos por centímetro, que va a ser igual a 44 gramos sobre centímetros cúbicos por centímetro más 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos por altura. Aquí podemos simplificar gramos sobre centímetros cúbicos y nos queda entonces, unidad de medida nos queda acá, centímetros. Bien, hacemos los cálculos correspondientes entonces necesarios para poder determinar nuestra altura. Tenemos aquí en el primer miembro 180, 44 centímetros, entonces va a pasar en el primer miembro restando. Entonces 180 menos 44 va a ser igual a 13,6 por altura. 180 menos 44 nos da 136 centímetros, que va a ser igual a 13,6 por altura. Despejamos altura, entonces pasamos al primer miembro. Altura va a ser igual entonces a 136 centímetros dividido 13,6. Entonces hacemos con nuestra calculadora 136 dividido 13,6 nos da una altura de 10 centímetros. Bien, estimados estudiantes, las demás actividades y situaciones problemáticas entonces queda a cargo de ustedes. Éxitos a todos.